¿Qué cosa hacer cuando nos entristecemos o nos enojamos? Y nos enojamos mucho o nos entristecemos mucho cuando nosotros somos testigos de ataques contra la iglesia. Y cuando esos ataques se vuelven personales contra nosotros. Bueno, lo primero que hay que comprender, y esto estoy respondiendo a una pregunta que me han hecho más de un lector de Así Prensa. Estoy respondiendo a varias preguntas aquí relacionadas de cómo responder a los ataques. En muchas ocasiones he hablado de esto, hablo con bastante frecuencia, y hablo con bastante frecuencia porque el relativismo moral en que nos encontramos lleva a que la gente le moleste, por un lado, que la Iglesia Católica tenga una voz moral y en consecuencia trata de descalificarla con cualquier excusa. Y en segundo lugar, el relativismo moral llega a que la gente de nuestro propio entorno le moleste que uno personalmente sea testimonio de cambio y de conversión. Entonces basta que uno comience a cambiar en su vida cristiana, comience a ser serio en su vida cristiana, y en muchas ocasiones ni siquiera comience a predicar mucho, ¿eh? Basta con que cambie, con que diga, no, ¿sabes qué? No quiero ir a esta diversión que ustedes van a tener porque no estoy de acuerdo, no, gracias, paso. Y a veces ni siquiera decimos, ¿sabes qué? No voy porque soy cristiano. No, simplemente decimos, prefiero no ir. Y a la gente le molesta que alguien tenga una actitud moral frente a las cosas que van a hacer. No, pero ¿por qué? No, vamos. No, pero ¿por qué? No quiero, no me gusta. ¿Pero por qué no vas? Porque seguro que eres medio cucufato, medio cristiano, ¿no? medio fanático. Y uno dice, bueno, sí, mira, soy cristiano. Ah, ¿no ves? Eres demasiado exagerado. Ni siquiera sabe cuánta vida cristiana tenemos. Basta que nosotros nos resistamos a realizar el mal moral para que nos agredan. Entonces, ¿qué es lo que hay que responder en esas circunstancias? Lo primero que hay que decir es que tenemos que tomar el ejemplo para tranquilizarnos, porque a veces hay personas que tienen problemas de conciencia, porque se enojan o se entristecen. Lo que el cardenal Stanislao Civich, es decir, el que fue en una época el padre Civich, secretario personal del Papa Juan Pablo II. El padre Civich, ahora cardenal, en la vigilia que precedió a la beatificación de Juan Pablo II, contó un testimonio ante la pregunta de la conductora, una pregunta que a mí me dio la impresión que lo tomó medio de sorpresa. Le dijo, oiga, eminencia, Juan Pablo II se enojaba, y después de un pequeño momento de sorpresa, el cardenal Civich respondió, sí se enojaba, claro que se enojaba. Pero no se enojaba con las personas, se enojaba con el mal, se enojaba con el pecado, se enojaba con el terrorismo, con la violencia, con el tráfico de drogas, contra la mafia. Con esas cosas se enojaba con el mal, no con la persona que cometía el mal. Esto estoy agregándolo yo, estoy aclarando. Lo que nos decía, en otras palabras, es que se enojaba con el mal, no con las personas que cometían el mal. Esto es importante saber para que conozcamos que Juan Pablo II vivía también este sentimiento, y los santos vivían este sentimiento, que San Pablo nos expresa precisamente en una de sus cartas cuando nos dice, si os enojáis, si os airáis, es decir, si se llenan de ira, si os enojáis, no pequéis, que la puesta del sol no os sorprenda en vuestro enojo, no dejéis lugar al diablo. Justamente cuando nosotros vemos estos sentimientos son absolutamente normales. El coraje, el enojo, es algo que Dios nos ha puesto en la naturaleza humana para que nosotros podamos proteger nuestra propia vida, proteger a otras personas amadas. Si alguien agrede físicamente a un ser que amamos, nuestra esposa, nuestro hijo, nuestra hija, pequeños, o agrede o pone en riesgo a nuestra madre, a una persona que amamos, es lógico que nosotros vamos a proteger a estas personas. Yo recuerdo a una muchacha muy tímida, muy tímida, que nunca se atrevía a levantar la voz ni nada, una muy buena cristiana, una muchacha del movimiento que está vinculado a mi comunidad, el movimiento de vida cristiana. Cuando esta muchacha se casó y tuvo su primer hijo, recuerdo que en una ocasión estábamos en un grupo donde habíamos varios consagrados, consagradas y varias personas casadas,
y pasó un grupo de muchachos que estaban hablando una serie de una retahíla de malas palabras. A mí me sorprendió la energía, la caridad, pero la energía con la que esta muchacha les dijo, por favor, acá estamos con niños, así que absténganse de hablar malas palabras. Pues un pésimo ejemplo para nuestros niños. Entonces, tengan un poco más de respeto. Se los dijo con mucha claridad, con mucha caridad, pero con mucha claridad. Me sorprendió. Y entonces y me pareció muy bien. Yo le dije, oye, muy bien. Qué bueno que hayas dicho eso, ¿no? Y me alegra y me sorprende que lo hayas dicho. Y lo que me contestó esta muchacha, sonriendo, sonrojándose, me dijo, es que cuando uno se vuelve mamá, las cosas cambian. Como diciendo, hay una especie de instinto maternal que nos da una energía especial. Bueno, eso también nos pasa cuando nos descubrimos hijos de la iglesia y amamos a la iglesia. Ese instinto filial nos lleva a proteger a nuestra madre y en consecuencia a sentir ira cuando las cosas están mal y a sentir tristeza cuando vemos que agreden a nuestra Santa Madre. El problema está cuando la ira nos lleva a pecar agrediendo personas y no aclarando situaciones o evitando el mal. O cuando la tristeza nos lleva a que nosotros perdamos la energía y caigamos en estados que pueden ser cercanos o pueden ser propiamente estados de depresión. Existen personas que necesitan ayuda profesional para combatir contra la irascibilidad o que necesitan ayuda profesional para combatir contra estados de tristeza que pueden ser depresión psicológica. Pero existen rangos normales de enojo y de tristeza que son absolutamente naturales. La tristeza por la situación de la iglesia fue lo que llevó a San Francisco de Asís a convertirse en un gran renovador y reformador de la iglesia. La ira por la situación de las almas que se perdían es lo que llevó a Ignacio de Loyola o San Juan Bosco, por ejemplo, a buscar cambiar la situación en la que se encontraban dramáticamente, a hacer cosas, a cambiar, a poner medios básicamente, ¿no?, para cambiar la realidad de la iglesia. De comprender que esos medios, ese esfuerzo, ese cambio tenía su consecuencia positiva. Es importante comprender esa realidad, es importante comprender esos cambios. Y solamente en la medida en que esos cambios se producen, es que la iglesia avanza, gracias al enojo y a la tristeza santas de personas cristianas como nosotros, como tú y yo. No somos San Francisco de Asís, no somos San Ignacio de Loyola o San Juan Bosco, pero somos hijos de la iglesia llamados a la santidad. Y en el caso de las ocasiones en que las agresiones se dirigen contra nosotros, como este lector de Así Prensa que me comentaba, mira, desde que me he convertido a una vida cristiana y es una persona joven, ¿no?, recibo bastantes agresiones de personas que me califican fanático, me dicen extremo. ¿Qué cosa les contesto cuando me dicen fanático? Mira, cuando nos insultan como cristianos, fanáticos o cualquier cosa semejante, ¿no?, radical, cucufato, extremo, cualquier cosa similar, existen dos opciones. La opción A es simplemente ignorarlos y seguir haciendo lo que estás haciendo. Si es que por anunciarles la palabra, si es que por evangelizarlos, si es que por dar testimonio, por llevar una vida moral en tu ambiente, en tu grupo, en tu trabajo, en tu universidad, en tu escuela, por llevar esta vida así cristiana, te insultan, sigue haciendo lo mismo porque lo estás haciendo bien. Les molesta. Estás convirtiéndote en una instancia moral para ellos. Eso es bueno. Entonces, continúa haciendo lo que estás haciendo. La opción B es, además de seguir haciendo lo que estás haciendo, contestarles. Si les vas a contestar, asegúrate que lo haces con mucha caridad. Y básicamente con las personas que utilizan adjetivos, no es que uno se pueda enzarzar en una discusión racional. Porque una persona que te dice fanático no te está definiendo, no te está diciendo, mira, a mí me parece que tú estás comprometiendo tu vida con una cosa que no vale la pena. Yo creo que la religión es equivocada.
con una persona que te dice eso puedes sostener una discusión racional. Mira, yo creo que más peligroso es alguien que actúa como si Dios no existiera. Uno puede ensarzarse en una discusión, pero para alguien que nos arroja adjetivo fanático, etcétera, lo único que hay que decirles, ¿qué significa fanático? No, es que tú eres muy extremo. ¿Extremo en qué? No, en que, o sea, tu vida religiosa. Bueno, pues tú crees que la religión es mala. No, es que en el extremo puede ser mala. ¿Y ahí tú crees que yo estoy haciendo un extremo que es malo? ¿Crees que porque voy a misa, porque cambio de vida, eso es malo? No, sino que puedes llegar a un extremo. Un extremo como qué, como el que tú tienes con la cerveza o el que tienes con el fútbol, por ejemplo, que te declaras fanático de fútbol. Mira, si yo tengo que escoger entre ser fanático de un equipo de fútbol o de Dios, prefiero ser de Dios. Me va a dar más réditos, ¿no? Entonces, acá estoy diciendo una discusión imaginaria, es lo que yo diría. Pero en última instancia, lo que hay es hacerle entender a las personas que están utilizando adjetivos calificativos que no aportan nada para una discusión. Y que yo les podría decir lo mismo a ellos. Eres un fanático de la mediocridad. Eres un fanático de las aguas tibias. Eres un fanático de no hacer nada en la vida. Eres un fanático de perder el tiempo. Le podría decir, tú eres igual de fanático de radical, con la única diferencia que yo me fanatizo con algo que me va a proporcionar un efecto positivo. Que tengas un buen día.